Muy estimados hermanos, les saludo fraternalmente en Cristo. Mi deseo y oración a Dios es que podamos recordar aquel momento glorioso cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, triunfante y victorioso. Por eso quisiera saludarles con un antiguo y tradicional saludo cristiano que dice: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y para reflexionar en la palabra del Señor quisiera invitarles a abrir sus Biblias en dos pasajes muy conocidos. El primero de ellos se encuentra en San Juan capítulo 20, versículo 1, y leemos lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. El otro pasaje que quisiera que citemos en esta ocasión se encuentra en Mateo capítulo 28 y es un pasaje paralelo que relata la resurrección desde la perspectiva de Mateo. A partir del versículo 1 leemos lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermosos pasajes de las Escrituras. Los dos evangelistas nos cuentan el mismo evento, la misma historia, el mismo acontecimiento, pero desde perspectivas diferentes. Lo que acabamos de leer en esta ocasión constituye uno de los grandes acontecimientos de la historia, el más grande de todos ellos. Lo que ha sucedido es trascendente, es sobrenatural, es magnífico, es majestuoso, es glorioso, es inmenso, es indescriptible. Nunca antes ha sucedido cosa similar y hasta ahora tampoco ha vuelto a suceder. Se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que fue una resurrección única porque fue una sola vez y para siempre. De modo que Él puede decir de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también puede decir: estuve muerto y he revivido, en su encuentro con el apóstol Juan, descrito en Apocalipsis. De modo que su resurrección fue única y fue especial, porque no se trata de la resurrección de cualquier hombre, sino del Hijo de Dios. Se trata del Mesías de Dios que había sido enviado a este mundo para abrir una puerta de salvación y vida eterna. Se declara a sí mismo como yo soy, y también como aquel que era, que es y que será.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. De modo que estamos frente a un acontecimiento único, especial y a la vez impactante. Impactante porque primero impactó en aquellos discípulos, sus seguidores, aquellos que estaban atemorizados, encerrados en el aposento alto. Un puñado de hombres y algunas mujeres que lo seguían a él como aprendices, temerosos, vacilantes, que a partir de este momento experimentan una transformación por el poder de Dios y se constituyen en hombres y mujeres de Dios que son capaces de trastornar al mundo, como lo describe luego en Hechos. Hombres y mujeres valerosos que están dispuestos a dejarlo todo por la causa del Señor, que están dispuestos a sacrificarse inclusive por predicar el Evangelio y arriesgan sus propias vidas para hacerlo, que aprovechan cada oportunidad, cada circunstancia, cada ocasión para hablarle a alguien de Cristo. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Así que aquí estamos nosotros frente a un evento único, un evento especial, un evento impactante, porque impactó a aquellas vidas y las transformó para siempre. Pero es impactante también porque a partir de su resurrección, la victoria de Cristo se transforma en nuestra victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. De modo que nosotros hoy podemos decir con el apóstol Pablo que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Su victoria es nuestra victoria. Y es impactante entonces también porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Llegará el día, dice la Biblia, cuando Jesucristo vuelva y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor para celebrar con Él por la eternidad. Así que ese acontecimiento, la resurrección de Cristo aquella mañana de aquel primer día de la semana fue impactante, trascendente, especial, única, irrepetible, magnífica, sobrenatural y marcó la historia para siempre, especialmente desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva eterna. Porque lo que estaba sucediendo allí era algo sin precedentes. Y aquellos discípulos y aquellas mujeres que estaban presentes en ese escenario, en ese momento, no llegaron a captar la dimensión de lo que estaban viviendo. Para nosotros es fácil hoy mirar hacia atrás y ver la historia, cómo sucedieron los hechos, ver los elementos y creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero ellos que estaban allá en aquel momento, en aquella circunstancia trágica, difícil de la vida, fue difícil, fue complejo, fue desafiante. Y el asunto tiene que ver con las dificultades que tuvieron que enfrentar ante el acontecimiento. Las mayores dificultades las tuvieron ellos mismos, en sí mismos. Es decir, por ejemplo, la tendencia en creer en otra cosa antes que en la verdad de Dios. Lo primero que se les vino a la mente, lo primero que se les ocurrió a ellos fue la idea de que alguien vino y abrió la tumba y sacó el cuerpo y se lo llevó a otro lugar, lo pusieron en otro lugar, intentando encontrar una explicación lógica a algo que trasciende, que es sobrenatural y que solamente se explica por la intervención de Dios. El apóstol Pablo posteriormente va a decir que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales en Cristo. Pero muchas veces al ser humano le cuesta creer, le cuesta aceptar la gracia de Dios y prefiere inclinar su fe hacia otras cosas. Otra actitud que vemos aquí es aquellos que respondieron al llamado, aquellos que despertaron interés sobre lo ocurrido y salieron al encuentro, pero cuando llegan frente a la situación mantuvieron distancia, no se comprometieron, no se involucraron, no fueron más allá, no dieron ese paso de fe. Y en este caso me estoy refiriendo a Juan propiamente. Él corre con Pedro, corre más rápido, llega primero, ve la tumba removida, llega hasta la puerta, ve los lienzos, pero ya no entra más que hasta allí y espera que Pedro llegue. Necesita que otros tomen la decisión y entonces él pueda seguirlo.
Hay muchas personas que nos rodean muchas veces, que forman parte de nuestro círculo familiar, de nuestros amigos, que simpatizan con la fe cristiana, que tienen inquietudes espirituales, que se interesan por las cosas de Dios y hasta están dispuestos a ir a la iglesia o a algún evento particular. Pero cuando tienen que tomar una decisión más comprometida con el Señor, se quedan en la puerta. Prefieren especular para ver qué es lo que hacen los demás y se pierden la bendición de experimentar a Dios en primera persona. En esta misma ocasión, en este mismo escenario, encontramos el tipo de personas que necesitan ver para creer. Juan vio los lienzos, vio el sudario allí y entonces creyó. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que vio Juan? Un montón de trapos enrollados y por eso creyó. No exactamente. La referencia del contexto original indica la idea de esos lienzos envueltos en el lugar donde fue puesto Jesús y el sudario enrollado aparte, indicando la zona donde estaba la cabeza. Es decir, el cuerpo desapareció dejando los trapos en los mismos lugares donde estaban. Y eso es lo que le impacta a Juan, lo que él ve. Y por eso empieza a creer. En ese mismo escenario también vieron ángeles y hasta escucharon claramente que les decía: Cristo ha resucitado, está vivo. Necesitaban ver para creer. Como Tomás, un tiempo después, allí en el aposento alto, reunido con los 11, escuchando el testimonio de ellos acerca de que habían visto a Jesús, que estaba con ellos y les habló. Y frente a eso su respuesta fue: necesito ver para creer. Si no veo con mis propios ojos, si no meto mi mano en sus heridas, en su costado, entonces no creeré. Lamentablemente muchas personas necesitan ver para creer. Esperan que ocurra algo sobrenatural, algún milagro, alguna señal, algo que confirme esa inquietud de fe que tienen. Pero Jesús le dijo a Tomás: vos, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos de Dios aquellos que no vieron y creyeron. Es que la salvación no es por vista, es por fe. Es necesario creer en el Señor para ser salvo. Es necesario creer en su sacrificio eficaz a nuestro favor para alcanzar la salvación de Dios, para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y en este mismo contexto también vemos personas que tienen dificultades con respecto a su conocimiento espiritual, con su conocimiento bíblico. En otras palabras, desconocen lo que la Biblia enseña con respecto a Jesús. Y por esta razón no pueden creer. Porque la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De modo que necesitamos ir a las Escrituras para entenderla, entender su mensaje y aceptarla como de parte de Dios para nosotros. Y como resultado de eso experimentaremos la fe y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El texto bíblico dice que ellos no creían porque no entendían lo que las Escrituras decían con respecto a Jesús, que era necesario que resucite al tercer día. Pero ellos mismos también habían escuchado de la boca de Jesús, de los labios de Jesús, esta misma enseñanza: es necesario que vaya, que muera y que resucite al tercer día. Pero su entendimiento estaba vedado, su comprensión estaba nublada. Y no podían entender lo que estaba sucediendo frente a ellos. Muchas personas que nos rodean suelen tener una perspectiva racional de la vida. Desconocen las Escrituras, desconocen la palabra de Dios para ellos y por lo tanto no llegan al conocimiento de la verdad y no llegan a experimentar la fe en Dios. Estos primeros cristianos, estos discípulos del Señor, tuvieron que enfrentar desafíos tremendos frente al acontecimiento que estaban viviendo. Pero lo maravilloso de todo esto es que frente a esos desafíos habían pruebas indubitables, pruebas irrefutables de este evento. Todas conducían al mismo punto y confirmaban que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Las Escrituras lo anticiparon. Jesucristo lo había anunciado.
Y ahora en el contexto vemos algunos acontecimientos interesantes que se describen en estos pasajes bíblicos. El primero de ellos tiene que ver con la figura de un terremoto, indicando la presencia de un ángel del Señor que había descendido para remover la piedra del sepulcro y presenciar la resurrección de Jesucristo. La segunda prueba tiene que ver con los mismos guardas, los que estaban cuidando el sepulcro, la tumba. Ellos estaban allí, ellos vieron lo que aconteció y temblaron de miedo y fueron corriendo a las autoridades para decir lo que había acontecido. Luego las autoridades se encargaron de generar otra versión para confundir al pueblo en general. Pero el testimonio de los guardias fue fehaciente y queda registrado en las Escrituras. Ellos vivenciaron un evento sobrenatural frente a sus ojos y sus pies no pudieron resistir frente a lo que estaban. Cayeron a tierra, dice la Biblia. La tercera prueba irrefutable es esa tumba que estaba vacía. El cuerpo de Jesús no está allí. Las mujeres se preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Los discípulos siguen esa misma línea de pensamiento. Pero lo que había sucedido es que Jesucristo había resucitado. Algunos minutos más tarde, María iba a encontrarse con Jesús e iba a experimentar en carne propia este milagro. La tumba estaba vacía. Muchos hombres sobresalientes, maestros de religión, sabios que tuvieron seguidores, todos ellos murieron en el pasado y sus cuerpos yacen en la sepultura. Pero Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y esa tumba vacía da testimonio de esa realidad. La cuarta prueba de su resurrección tiene que ver con la disposición de los lienzos y el sudario, tal cual lo expliqué recién. La única manera de explicar ese evento, esa situación, tiene que ver con el hecho de que el cuerpo haya desaparecido, haya resucitado, un cuerpo glorificado, que traspasa las barreras materiales, como cuando aquellos discípulos estaban en el aposento alto con las puertas y ventanas cerradas y Jesús entró traspasando las paredes y se puso en medio de ellos para compartir con ellos. La quinta prueba irrefutable tiene que ver con la aparición de los ángeles que estaban allí, estaban presentes. No solo estaban presentes, sino que además comunicaron de parte de Dios que Cristo había resucitado. Certificaron el hecho diciendo que está vivo. La sexta prueba tiene que ver con la aparición de Jesús a los diferentes discípulos, aquellos primeros cristianos en diferentes circunstancias, algunas de ellas en el mismo momento, como cuando iba con estos dos discípulos a Emaús y a la vez estaba reunido con los 11 en el aposento alto. Encuentros personales, encuentros cercanos, como el de Pedro allí en el mar de Galilea, donde compartieron alimentos y una charla muy personal y Jesús diciéndole, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y el apóstol Pablo dice que luego se le apareció a él como un abortivo y también se le apareció finalmente como a 500 testigos a la vez. Todas estas pruebas son irrefutables. Pero a esto le deberíamos agregar el testimonio de 21 siglos de experiencia cristiana, 21 siglos de fe que convalidan este hecho. Jesucristo ha resucitado. Y esa misma fe que vivieron aquellos discípulos frente a la tumba y posteriormente en la iglesia primitiva es la misma fe que tenemos nosotros en este tiempo. Es la fe que se inspira en la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo y se nutre en la vivencia personal, en la comunión los unos con los otros y en la oración, que se fortalece en la predicación del Evangelio y en la adoración. Es esa fe que ha transformado vidas a lo largo de la historia y que lo sigue haciendo aún en este tiempo. Es esa misma fe que ha quebrantado corazones duros para ser nuevas personas. Es que se trata de una fe viva porque se basa en la relación personal con Cristo, con el Cristo resucitado que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Así que, queridos hermanos, cuando estamos frente a este escenario de la resurrección, recordando aquel momento glorioso cuando Jesucristo resucitó,
podemos alegrarnos en nuestro corazón y darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Mi deseo y oración a Dios es que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida, te anime a seguir adelante confiando en Jesús, quien murió por vos en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día, triunfante y victorioso, para abrirnos una puerta de esperanza, salvación y vida eterna para todos nosotros. Demos gracias a Dios por esta gran bendición. Que el Señor les bendiga.